Teoría constitucional. Teorías constitucionales. Determinación de las funciones del Estado. El Estado va a buscar dentro de los siguientes unos fines que son el bien común para satisfacciones de intereses colectivos. Dentro de estos hay unas funciones y unos criterios. Dentro está el primero, es el criterio orgánico, que distingue unas funciones estatales según el órgano. El criterio formal, que va a considerar la manera como actúa el Estado a través de sus órganos. Un criterio material, donde las funciones del Estado se distinguen según el contenido de la naturaleza. En el otro icono donde encontramos los antecedentes históricos de la separación de las funciones, vamos a encontrar la primera teoría de Montesquieu, que hace referencia al análisis y la comparación de las políticas de las antigüedades. Particularmente estamos hablando de la griega y de la romana, que van a ser una base para plantear teorías antecedentes. Hablando de otra teoría, la teoría de la separación de las funciones en el Estado, vamos a hablar de que esa teoría está junto con la de Montesquieu y que en efecto pues estaba siendo modificada y complementada, va haciéndose una adaptación a las circunstancias históricas, políticas y sociales, determinando así una doctrina que va a ser moderna. Vamos a encontrar en el tercer icono una función legislativa, que desde un punto de vista es un órgano que va a realizar el poder legislativo, es decir, donde vamos a encontrar el Parlamento o el Congreso. En el primero vamos a mirar que el órgano legislativo es una institución política y pues de carácter purística y electivo, que va a funcionar dentro de un contexto que es las democracias liberales, con una función que es específica de hacer leyes. En el origen del Parlamento moderno vamos a encontrar que esto se puede remontar a antiguas asambleas populares, que en la Grecia fueron los comicios y los centurios. Bueno, también vamos a encontrar que también, debido a esto, a los conflictos ocurridos entre las coronas, el Parlamento poco a poco se va afirmando y ampliando, y asimismo también los derechos. Vamos a hablar de una organización del Parlamento, donde la organización del Parlamento es en serio dotado de una organización interna, va a haber un equilibrio de poder. Hablando así de un estatus de miembros del Parlamento, y bueno, vamos a encontrar también unas funciones del Parlamento y en específico vamos a encontrar que el Parlamento pues ha ido logrando vencer obstáculos a lo largo de los siglos y así pues se ha ido modificando. Entonces vamos a encontrar una iniciativa parlamentaria, pues esa iniciativa consiste en proponer proyectos de ley, de resolución. En el segundo vamos a encontrar unos órganos que son internos del Parlamento, donde el primer término va a figurar en la mesa directiva compuesta por el presidente, uno o varios expresidentes, una secretaría en la respectiva cámara, donde también va a ser respetar el orden del día y autorizar las alteraciones. Si es el caso, pues también conducir a unos debates. En la tercera vamos a encontrar también la sesión parlamentaria, que es el periodo donde se reúne el Parlamento, ya sean días ordinarios o extraordinarios. También vamos a encontrar unas votaciones en el Parlamento, en la presentación es la presentación de proyectos de ley, que se entiende pues como unas proposiciones, unas nociones,
para dar así lugar a un nombramiento en las votaciones. Y por último vamos a encontrar la publicidad de los actos del Parlamento, que son los que van a realizar la publicidad, lo van a hacer como acto público. Poderes del Parlamento. De delimitación. El poder de limitación corresponde al Parlamento definir el marco de acción del Poder Ejecutivo. Esta función solo lo ejerce principalmente a través del Poder Legislativo. Poder de legislación. Control político. Estos son otros poderes fundamentales del Parlamento, característicamente político. Poder de impulsión. Es la práctica de los debates parlamentarios, así como la facultad de presentar proyectos de ley que tienen los parlamentos. Provisión de ciertos cargos. Consiste en hacer ciertos nombramientos en primer término. Ellos designan a los funcionarios y empleados de la Cámara. Puede constituyente o derivado. Esto es la capacidad de hacer reformas a la Carta, es la mayor trascendencia que puede tener el Parlamento. El unicamerismo y el bicamerismo. Mucho se ha discutido sobre la conveniencia de que haya una o dos cámaras legislativas. Los quienes abogan por el unicamerismo aducen principalmente a las siguientes razones. La primera es la asistencia de una sola cámara resulta menos costosa, y la segunda, que al existir dos cámaras se produce una duplicidad innecesaria. Y los que abogan por el bicamerismo dicen que es necesario que sí existan dos cámaras, ya que servirán recíprocamente de freno y de contrapeso, que es necesario que exista una cámara de reflexión respecto a las decisiones de la otra. Quinto, función administrativa o ejecutiva. La función administrativa es la que realiza el Poder Ejecutivo según el criterio material. La función administrativa es la actividad estatal que tiene por objeto el objeto material la función administrativa, y así es que se distingue la función legislativa en realizar actos jurídicos subjetivos. Se dividen en el órgano que cumple la función administrativa, se llama el gobierno. Se puede entender entre dos sentidos diversos. En el sentido amplio designa el conjunto de órganos políticos del Estado, incluyendo el Parlamento, y en el sentido restringido es un órgano popular, o sea, el Poder Ejecutivo por imposición al Poder Legislativo encarnado en el Parlamento. El jefe de Estado es el nivel más alto jerárquico dentro de la organización jurídica y política de un Estado. Elección del presidente de la República. Este cargo del presidente de la República se llena por elección popular, o sea que el pueblo lo va a elegir y este va a ser el representante del pueblo y para el pueblo. Composición de la rama ejecutiva. La rama ejecutiva es la más extensa y compleja dentro de las estructuras del Estado. Su cabeza está determinada por el jefe de Estado conjunto al jefe de gobierno en sistema de parlamentario, enseguida del ministro de despacho. Contenido y objeto de la función ejecutiva o administrativa. Son actividades del pueblo ejecutivo de acuerdo con la concepción de Montesquieu para conservar el equilibrio de poder. Son los siguientes. Primero, hacer cumplir las leyes. Segundo, administrar los bienes del Estado. Tercero, ejercer la dirección política del Estado. Cuarto, dirigir las relaciones exteriores. Quinto, planificar la economía. Sexto, preservar el orden público. Séptimo, defender la integridad territorial. Y octavo, garantizar el suministro de los servicios públicos esenciales. ¿Cómo actúa el Ejecutivo de los decretos? La función judicial.
Según el criterio orgánico, la función judicial es la que desarrolla los órganos judiciales. Según el criterio formal, la función judicial puede definirse como la actividad estatal que se manifiesta mediante actos presenciales. El concepto de justicia. Vamos con el concepto de justicia y llamamos justicia a las actitudes justas o injustas y disposiciones en las personas, así como a las personas mismas. La noción de justicia se predica pues no solo de las actuaciones de la autoridad pública, sino también de los particulares. Objeto de la función judicial. El objeto de la función judicial es de impartir justicia, pero conforme a la naturaleza de los procesos de calidad de partes. Lo primero es resolver los conflictos jurídicos entre partes. Segundo es resolver conflictos jurídicos entre particulares y el Estado. Tercero, cargar las infracciones de ley penal. Y cuarto, defender el principio de legalidad, independencia e imparcialidad de las leyes. En los jueces. Es un requisito esencial para una buena administración de la justicia. Concepto de jurisdicción. Son decisiones destinadas a la organización y orientación del Estado tomadas por los gobernantes en sentido amplio. Se vienen al Poder Judicial propiamente dicho y en diferentes categorías de jurisdicción, en unidad o multiplicidad de jurisdicciones. En algunos países, algunas actividades jurisdiccionales están confiadas en una misma categoría de jurisdicción y conoce tanto los litigos en materia de derecho privado como en materia de derecho penal y derecho público.